Buenas tardes a todos. Les saluda el profesor Machaca. ¿Me escuchan bien? Licenciado, sí, se escucha. Gracias. Bueno, me parece que quedamos acá en la clase pasada. Sí, licenciado, se escuchan. Bien. Bueno, alcanzan a ver la presentación, supongo. Sí, lo dicen. Bueno, habíamos quedado acá en la clase pasada y vamos a resolver un ejercicio más, con lo cual daríamos por terminada esta lección sobre la teoría monetaria de Keynes y el equilibrio monetario. Bueno, el punto que vamos a ver a continuación, el tema que vamos a ver a continuación, tómenlo como un repaso que seguramente lo han debido ver ustedes en detalle en un manejo mucho más preciso de conceptos, de teorías, en el curso de Macroeconomía 1. En el curso de Macroeconomía 1. Bien, entonces, si no hay más preguntas, colocamos como punto 5 para terminar todo lo referente a la teoría monetaria de Keynes. Colocamos como tema número 5 el equilibrio monetario y la curva ISLE. El equilibrio monetario y la curva ISLE. Bien, en realidad son las ideas de Keynes las que vamos a recordar de este curso que les había hecho mención, del curso de Macroeconomía 1. Es importante porque nos permite, a través de la curva ISLM, mostrar la relación que hay entre el flujo monetario, ¿verdad?, y el flujo real de la economía, en un sistema económico, ¿sí? No nos olvidemos que en un sistema económico tenemos dos flujos, tenemos el flujo monetario y luego tenemos el flujo real de la economía. Bien, los clásicos, particularmente la teoría cuantitativa del dinero, sostiene que no hay ninguna relación entre estos dos flujos. Sin embargo, Keynes logra mostrar que sí, efectivamente, existe esa relación, esa vinculación entre estos dos flujos, ¿no? Y esto da paso más adelante a lo que viene a denominarse la política económica, ¿verdad?, y la política monetaria de forma particular. Bien, entonces vamos a ver este último tema. Primero, recordando algunos conceptos que son importantes, conceptos de carácter general. ¿Qué es el modelo ISLM? ¿Qué es el modelo ISLM? Bien, seguro que ustedes en manuales de macroeconomía van a encontrar definiciones mucho más precisas de lo que voy a señalar a continuación. Podemos decir que el modelo ISLM es una herramienta fundamental para ver cómo funciona una economía, partiendo, ¿verdad?, partiendo del hecho de que este modelito es una herramienta macroeconómica. Y lo más importante, que a través de este modelo, el modelo ISLM, podemos mostrar la relación que hay entre la tasa de interés y la producción real, considerando el mercado de bienes y servicios y considerando el mercado monetario, ¿sí? Considerando el mercado de bienes y servicios y el mercado monetario. Bien, entonces, esto es bien importante. El modelo ISLM es una herramienta de análisis económico que nos permite de alguna manera evaluar determinados fenómenos que se presentan en la economía, como por ejemplo el tema de la inflación, como el tema, por ejemplo, del crecimiento económico, etcétera, etcétera. A partir de establecer
¿verdad?, una vinculación de dos mercados, el mercado monetario y el mercado de bienes y servicios, ¿no? El mercado monetario y el mercado de bienes y servicios. Bien, entonces, conceptualmente, el modelo ISLM nos va a permitir mostrar, por ejemplo, ese flujo circular de la renta, ¿no? Nos va a poder explicar, ¿sí?, bajo el supuesto de que se tiene en un sistema económico dos mercados, el mercado de bienes y servicios, el mercado de factores productivos, y acá tres agentes económicos, las familias, las empresas, ¿verdad? Y luego en este escenario, aparece en este escenario el Estado, ¿no? El Estado que también es uno de los agentes económicos muy importantes, ¿no? Muy importantes. Bien, entonces, de más está explicarle este modelito, ¿sí? De más está explicarle este modelito donde estos dos flujos, ¿verdad?, de alguna manera vinculan al mercado monetario, ¿verdad?, y luego a la producción real. Bien, ¿qué entendemos por IS? Bueno, IS es la abreviatura de dos palabras, ¿sí?, que significa inversión y ahorro, ¿sí?, que significa inversión y ahorro. Claro, está escrito en inglés, por cierto, ¿sí? No nos olvidemos eso, ¿no? La curva IS es una curva donde nos muestra la producción real de una economía a partir de considerar, ¿sí?, el ahorro, que es fundamental, y que el ahorro se va a traducir en inversión. Bien, luego está la LM, ¿no? Y LM significa liquidez monetaria, ¿sí? Significa liquidez monetaria, ¿no? La liquidez monetaria, la preferencia por la liquidez por parte de determinados agentes económicos. Entonces, la IS, por un lado, nos muestra la producción real de una economía, el mercado de bienes y servicios, ¿no? Y la curva LM, de alguna manera, es una afectación de lo que sucede en el mercado monetario. Bien, este modelito, el modelo ISLM, se construye a partir de considerar una lista de supuestos. Consideramos, primer supuesto, el mercado de bienes y servicios y el mercado monetario, ¿no? Dos mercados donde en ella interactúan tres actores económicos, tres agentes económicos. Están las familias, están las empresas, ¿verdad? Y está el sector público. Está el sector público. Bien, y un tercer supuesto, los precios de los bienes y servicios, ¿no?, incluyendo los sueldos y salarios, son constantes, ¿sí? Entonces, los precios de los bienes y servicios, si bien en el tiempo pueden cambiar, pero vamos a suponer que estos permanecen constantes. Fundamentalmente, el salario, que es el precio, ¿verdad?, del trabajo, que es el precio del trabajo, es la remuneración al esfuerzo laboral. Y la tasa de interés es una variable, ¿sí?, una variable económico que varía en el tiempo. Bien, y aquí tienen estos tres supuestos, ¿verdad? Nos han hablado desde hace mucho tiempo atrás los clásicos y muchas corrientes de pensamiento económico, pero el gran aporte de Keynes se debe al principio de la demanda efectiva, ¿sí? Al principio de la demanda efectiva. Todos los economistas consideraban, ¿verdad?, la oferta agregada y la demanda agregada, ¿sí? Consideraban esos dos elementos. Sin embargo, Keynes, ¿verdad?, nos habla no simplemente de la demanda agregada, sino de aquella demanda agregada efectiva. Porque podríamos pensar, por ejemplo, en una demanda agregada potencial, ¿verdad? Una demanda agregada potencial, una oferta agregada potencial, ¿no? Y en base a estos elementos establecer el equilibrio en el sistema económico. Y entonces aquí entra en cancha
Keynes sosteniendo, ¿verdad?, que es importante el comportamiento, ¿sí?, de aquellos agentes económicos que demandan bienes y servicios. ¿Quiénes son ellos? Las familias, las empresas y el sector público, ¿verdad? Y entonces dicen, hay que considerar lo que ellos van a demandar efectivamente, van a demandar efectivamente. Bien, ahora, en palabras de Keynes, el principio de la demanda efectiva señala que la oferta agregada, vean ustedes, la oferta agregada, ¿verdad?, sigue a la demanda agregada, ¿sí? Sigue a la demanda agregada. Es decir, quien determina lo que se debe producir en la economía no son los productores, sino los consumidores. Entonces, la oferta agregada hace el papel, ¿verdad?, diríamos, ¿no?, de seguidor de la demanda agregada, ¿sí? En el sentido de que permanentemente los empresarios, aquellos que van a producir, ¿sí?, preguntarle, oye, ¿cuántos kilos de carne vas a demandar semanalmente?, ¿no?, para que en función, ¿sí?, a esa demanda agregada efectiva, ellos puedan producir. Bien, entonces las empresas van a ir ajustando de acuerdo a lo que estos agentes económicos que demandan, ¿no?, lo que demandan efectivamente. Bien, espero que se haya entendido el concepto de la demanda, el concepto del principio de la demanda efectiva, ¿no? Es decir, que en el sistema económico, ¿sí?, que en una economía, quien va a determinar, ¿sí?, qué se debe producir, ¿sí?, para quién se debe producir, es decir, el problema fundamental, ¿sí?, el qué, cómo y para quién, ¿verdad?, no es que va a determinar, ¿sí?, los productores, aquellos que van a ofrecer bienes y servicios. No, 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 no. Quienes van a, de alguna manera, ¿sí?, de alguna manera a plantear el problema fundamental, ¿verdad?, de la economía, no es la oferta, es la demanda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos efectivamente van a demandar lo que las empresas producen. Entonces, las empresas podrían producir, por ejemplo, 100 calzados mensualmente. Ah, pero preguntémoslo a aquellos que van a comprar calzados. Si efectivamente van a demandar 100 calzados, por ahí solamente demandan 20, que esa es su demanda efectiva, y entonces 80 unidades, ¿no?, de calzado quedarían sin comprador, ¿no? Y entonces, si monetizamos, es una carga económica y social para la economía. Entonces, Keynes tuvo esa visión, esa agudeza para poder interpretar cómo funciona la economía. Bien, no sé si hay algún comentario, alguien que quiera agregar a lo que hemos señalado. López, Blanca, ¿me escucha? Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Lisa. Escaso de tiempo, seguro yo. Sí, Lisa, ya con las últimas materias ya. No, ya me imagino, ¿no? Hay que estirarle las 24 horas como elástico, ¿no? Sí, Bien, Lisa. pero ¿todo bien, Blanquita? Sí, Lisa, todo bien. ¿Cuántas materias ha tomado? 7, Lisa. 7. Bueno, está bien. ¿Ya dio en alguna por lo menos examen final? Sí, Lisa, ya terminé una ya. Qué bien, qué bien. Nosotros tenemos marcado para el lunes 17, si no recuerdo mal. Sí, Lisa, es el lunes Sí, 17. entonces, sí, hay que ir trabajando en esa fecha, chicos. Hay que ir trabajando en esa fecha, ¿no? Esta semana yo voy a terminar todo lo referido al examen, ¿no? Y es probable que después del examen
Si es que hay algunas dudillas, yo puedo seguir complementando, no hay problema. Bien, a ver, ¿cuándo hizo usted el curso de Microeconomía 1? Hice el segundo semestre del 2021. No, el Ah, primer semestre. Sí, listen. el primer semestre del pasado año. Sí, sí, listen. Ya, perfecto, perfecto. Bien, supongo que has debido estudiar el modelo ISLM. Sí, listen. ¿Ah? O no lo has estudiado? Lo vimos con el licenciado, listen. Ya, perfecto. Bien. Bueno, entonces esto para usted es un complemento, ¿verdad? Sí. Ya. Bueno, espero que le sirva, ¿ya? ¿Usted puede agregar algo más a lo que hemos dicho? Listen. No, porque en sí avanzamos lo mismo, solo estoy volviendo a recordar. Sí, sí, es importante eso, ¿sí? Bueno, a ver, sígame. Listen. Sígame, como decía el Chapulín Colorado. Sígame, chicos. Bueno, gracias, Blanca. Puede apagar su micrófono. Bien, a ver, sigamos. Ya hemos hablado de algunos conceptos generales, ¿sí?, que hacen al modelo ISL. Veamos el mercado de bienes y servicios. Veamos el mercado de bienes y servicios y la deducción de la curva IS. Y la deducción de la curva IS. Bien, la condición de equilibrio, vamos a suponer una economía cerrada, una economía sin vinculación con el resto del mundo, porque partimos de ese supuesto, tenemos tres agentes económicos, están las familias, las empresas y el sector público, por lo tanto estamos viendo una economía cerrada. Y la condición de equilibrio en el mercado de bienes y servicios es que, primera ecuación, ¿sí?, la oferta agregada será la suma, obviamente la oferta agregada será la suma de la producción, ¿sí?, la producción por parte de los productores durante cierto periodo de tiempo. Y que eso lo podemos representar con la letra Y. Entonces la oferta agregada estará constituida por las sumas de producción de los diferentes, ¿sí?, de los diferentes productores. Ahí tenemos todo lo que producen soya durante un año, por ejemplo, todo lo que producen, qué sé yo, azúcar, ¿sí?, algunos bienes industrializados, etcétera, etcétera. Y entonces la suma de todo eso es la oferta agregada. Bien, y esa es la primera ecuación. Y la segunda ecuación es la demanda agregada. Y en este caso, la demanda agregada estará constituida por las demandas de estos tres agentes económicos, ¿no? Lo que demandan las familias, ¿sí?, lo que demandan las empresas, ¿no?, y luego lo que demanda el sector público. Y la condición de equilibrio, ¿no? Y la condición de equilibrio. Todo lo que se produce, ¿verdad?, se consume. Todo lo que se produce, se consume. Bien, esto lo podemos, si esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3, reemplazando la 1, la 2 en la 3, ¿no?, tenemos esta ecuación. Tenemos esa ecuación, ¿no?, que esa es la producción de equilibrio. Tenemos la producción de equilibrio. Bien, bueno, en esa producción de equilibrio, ¿sí?, vamos a tener estas dos curvas, la curva de oferta agregada y la curva de demanda agregada. Ahora, ¿qué es lo que asumía Keynes? Keynes asumía que la demanda agregada era una curva con pendiente plana, ¿no?, era una curva con pendiente plana. Sin embargo, la oferta agregada era una curva, ¿verdad?, con pendiente positiva y que formaba un ángulo de 45 grados con el eje de abscisas. Con el eje de abscisas, ¿no?
Y entonces tenemos la oferta agregada, tenemos la demanda agregada y luego la producción de equilibrio. Tenemos la producción de equilibrio. Bien, entonces acá tenemos el equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Entonces, todo esto es lo que se produce en la economía, ¿no? Y esto nos da que todo lo que se produce se consume, ¿no? Que es la producción de equilibrio, que esa es la producción de equilibrio. Ahora, entremos en el detalle, ¿sí? Entonces, hemos graficado la ecuación 1, hemos graficado la ecuación 2 para determinar la producción de equilibrio, ¿no? Para determinar la producción de equilibrio. Bien, ahora, más cosas en la producción de equilibrio. Más cosas en la producción de equilibrio. Y para hablar de más elementos, ¿no?, de la oferta y la demanda agregada, significa deducir analíticamente la curva IS. Recordemos que la curva de oferta agregada y la curva de demanda agregada determinan el equilibrio en el sistema económico, ¿no? Determina el equilibrio en el sistema económico. Bien, entonces ahora nos vamos a hacer la siguiente pregunta, ¿sí? Nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Vamos a ir deduciendo la curva IS. La primera ecuación, recuérdese, es la curva de oferta agregada. La segunda ecuación es la curva de demanda agregada. Y luego, la tercera ecuación es la función de consumo. No nos olvidemos del principio de la demanda efectiva, ¿sí? Y el principio de la demanda efectiva dice que las empresas son seguidoras, ¿no?, de la demanda agregada. Por lo tanto, quienes van a determinar lo que se debe producir en la economía no son las empresas, sino los consumidores. Y entonces, el consumo, la llamada función de consumo de Keynes, va a ser igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicado por el ingreso que disponen las familias. Luego, suponemos que la inversión, en algunos casos, se asume como constante, pero en este caso la inversión va a depender de la tasa de interés. La inversión va a depender de la tasa de interés. Y la relación que encuentra Keynes entre la tasa de interés y la inversión es una relación inversa. ¿Qué significa eso? Que cuando baja, ¿no?, el costo de oportunidad del capital, el precio del capital aumenta, ¿no?, la inversión en la economía. Aumenta la inversión en la economía. Entonces, Keynes observó que la cuarta ecuación es la ecuación más importante. Luego, la quinta ecuación es el ingreso disponible igual al ingreso menos los impuestos más las transferencias. Se supone que el sector público tiene un nivel de gasto, ¿verdad?, y que eso se determina al inicio del periodo, ¿sí? Me estoy refiriendo al presupuesto general de la nación, ¿no? No nos olvidemos que el año pasado, más o menos entre octubre y noviembre, se ha estado hablando sobre el presupuesto del año 2022. Y antecitos de que termine el año, ¿verdad?, se aprobó el presupuesto general de la nación, ¿no? Quiere decir que en este momento el sector público tiene un nivel de gasto, ¿sí? Sabemos, ¿sí?, a cuánto va a ascender el gasto corriente, ¿sí?, y sabemos también a cuánto va a ascender las inversiones públicas, ¿no? Y que la suma de esos dos elementos, de esas dos variables, nos va a dar el nivel de gasto. Entonces, el gasto es una variable exógena, lo determina, ¿verdad?, al inicio de gestión el sector público, el Estado. Bien, también se asume que las transferencias, ¿verdad?, son constantes porque
en el presupuesto general de la Nación está determinada para el año 2022 cuál serán las transferencias. La octava ecuación nos dice que el total de impuestos, ¿sí? El total de impuestos es una proporción de la renta real, ¿no? Es una proporción de la renta real, la producción real, ¿no? Y T es positivo. La oferta agregada igual a la demanda agregada, que en la práctica es una ecuación de comportamiento. Bien, ahora metemos todas las ecuaciones en la 9, ¿sí? Para determinar la producción de equilibrio, ¿sí? Para determinar la producción de equilibrio. Bien. Bueno, no estoy entrando en la deducción analítica, yo estoy simplemente dando a conocer que reemplazando estas ecuaciones, sustituyéndola o llevándola a la ecuación número 9 y luego haciendo las operaciones, encontramos, ¿no?, esta expresión. ¿Y qué es esto? La producción de equilibrio. La producción de equilibrio va a ser igual al gasto autónomo menos la propensión marginal a la propensión marginal de la tasa de interés multiplicado por la tasa de interés, todo eso sobre 1 menos la propensión marginal a consumir por 1 menos la tasa impositiva, donde A, que es el gasto autónomo, es igual a toda esta expresión. Bien, si de esta última expresión, ¿sí? Si de esta última expresión un elemento más. Si esto lo desagregamos y lo escribimos simplemente el denominador, estamos hablando del multiplicador. Alfa es el multiplicador, ¿no? Alfa es el multiplicador, por lo tanto, la producción de equilibrio será igual al multiplicador por el gasto autónomo menos la propensión marginal a invertir, eso es, multiplicado por la tasa de interés, multiplicada por la tasa de interés. Bien, bueno, esta expresión no es nada más ni nada menos, ¿sí?, que la famosa curva IS, ¿sí? No es más que la famosa curva IS. Si la escribimos de esta manera, pues estamos haciendo referencia a la curva IS, a la curva IS. Bien, bueno, esta es la parte analítica de la curva IS, por si acaso. La parte analítica de la curva IS. La parte analítica de la curva IS. Bien, esa es la ecuación de la curva IS, ¿no? La ecuación inversión-ahorro. Ahora, veamos la deducción, cómo se deduce la curva IS. ¿No? Recuerden ustedes, este es el mercado de bienes, la demanda agregada, la oferta agregada, la producción de equilibrio. Pues bien, ahora deseáramos ver, ¿sí?, en este espacio, ojo, que es muy diferente a este, en el espacio donde tengamos la tasa de interés como variable dependiente y la renta como variable independiente. Pues bien, veámoslo. Bueno, ahí tienen ustedes la definición de lo que es la curva IS, ¿no? La curva IS es una función, donde se establece una relación de dependencia, ¿verdad?, entre tasa de interés e ingreso real, ¿no? Entre tasa de interés e ingreso real. Bien, hablando de la deducción gráfica de la curva IS, bueno, ahí tenemos la oferta agregada, tenemos el equilibrio, ¿no? Ahora, atentos con esto, ¿sí? Esta es la ecuación de la demanda agregada, ¿no? Esa es la ecuación de la demanda agregada. Para reconstruir, ¿sí? Esto es, perdón. A ver, está pues medio mezclado esto, ¿no? Es decir,
el consumo autónomo por la propensión marginal a consumir por la renta es el consumo, ¿no? Luego la inversión y luego el gasto público. Bien, bueno, ya está desarrollada la demanda agregada, por cierto, ya está desarrollada la demanda agregada. Ahora, vamos a agarrar todo esto, ¿sí? Vamos a agarrar todo esto, ¿sí? Y a eso le vamos a llamar el gasto autónomo, ¿sí? Le vamos a llamar el gasto autónomo. Bien, por lo tanto, la demanda agregada, ¿sí? La demanda agregada será igual, ¿verdad?, al gasto autónomo más la propensión marginal a consumir por 1 menos la tasa impositiva multiplicado por la renta real. Pues bien, ahora, ¿qué elementos pueden hacer cambiar el gasto autónomo? ¿Qué elementos pueden alterar, ¿sí?, el gasto autónomo? Uno, vamos a ir hablando. La propensión marginal a consumir. Me refiero a esto. Luego, el otro elemento, la tasa de interés. El otro elemento, ¿verdad? El otro elemento. Luego está el consumo autónomo y luego están las transferencias, ¿sí? Estos vendrían a ser los factores que pueden, de alguna manera, alterar, ¿sí?, el gasto autónomo. Bien, me voy a quedar con la tasa de interés, ¿sí? Porque recuerden ustedes que en el modelo se supone que la tasa de interés es variable. A ver, atentos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, vamos a suponer que hay una disminución? Hagan de cuenta que hay una disminución en la tasa de interés. Si hay una disminución en la tasa de interés, aumenta el nivel de inversión. Y al aumentar el nivel de inversión, ¿sí?, aumenta el gasto autónomo, ¿verdad? Y luego, como aumenta el gasto autónomo, la curva de demanda agregada se va a desplazar hacia afuera. O viceversa, ¿verdad? Si hay una elevación en la tasa de interés, hay una contracción en la inversión, y al haber contraído la inversión, también se contrae el gasto autónomo, luego entonces la demanda agregada se desplaza hacia abajo. Y al desplazarse hacia abajo, vean ustedes, vamos a tener un nuevo punto de equilibrio. El sistema entra en desequilibrio y luego después poco a poco se va ajustando y vean algo que es bien importante. El hecho de elevar la tasa de interés en la economía, el hecho de elevar la tasa de interés hace que la producción de equilibrio disminuya. Vean ustedes, ¿sí? Vean qué perverso es la tasa de interés con respecto a la producción de equilibrio. Se eleva la tasa de interés, ¿verdad? Disminuye la inversión, se contrae la demanda agregada, se contrae la producción de equilibrio, ¿verdad? Bien, o viceversa, ¿sí? O viceversa. Bien, entonces acá la clave es la tasa de interés, ¿sí? La variable clave es la variable tasa de interés, ¿no? De esa manera se van encontrando, debido a cambios en la tasa de interés, que también podría darse en el consumo autónomo, ¿sí?, en la propensión marginal a consumir, en las transferencias, etcétera, etcétera. Pero vean que si tomáramos la propensión marginal a consumir y el consumo autónomo, ¿verdad?, son dos variables que de alguna manera están ligadas a pautas de comportamiento del consumidor, ¿verdad? Las transferencias tienen que ver con el sector público. Aquí la clave es la tasa de interés, ¿no? La clave es la tasa de interés. La tasa de interés, de alguna manera, se puede determinar su nivel de tasa de interés por las fuerzas de mercado, ¿no? Y ahí entra en cancha el Banco Central intentando ejercer poder de mercado en el mercado monetario. Bien,
Bueno, entonces vamos a proyectar ahora, a partir de este análisis que hemos realizado, vamos a proyectar en este otro sistema de ejes coordenados, ¿verdad? La producción de equilibrio y la tasa de interés. Bien, ahí tenemos este punto de equilibrio, ¿verdad? Lo estamos reflejando en este otro sistema de ejes coordenados. Acá tenemos lo mismo y aquí también tenemos lo mismo. Y si en este sistema unimos estos puntos, pues vamos a tener la famosa curva IS. Por lo tanto, la IS lo que nos está mostrando, ¿verdad?, es la relación que hay entre la tasa de interés y la producción de equilibrio, ¿no? Y todo esto son, por si acaso, ¿sí?, equilibrios en el mercado de bienes y servicios. La IS, entonces, es una curva que nos muestra los equilibrios que alcanza la economía cuando están relacionados la tasa de interés y la producción de equilibrio. Bien, entonces hemos hecho todo ese análisis por si acaso, ¿sí? Y con esto damos por concluido el estudio de la curva IS. Bien, ¿alguna consulta, algún comentario? Hola. Bien, la próxima clase vamos a hablar de la curva ILM. Yo le voy a dejar de que hagan sus actividades. Yo sé que están con recargadas actividades. Voy a dejar que ustedes aprovechen de este tiempo. Si no hay más consultas, nos reencontramos la clase que viene. Gracias por su atención. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Lisa. Suerte. Adiós.